Y a continuación tendremos el panel Impacto de las ciencias en la educación, a cargo del Grupo de Investigación Mundo 3 de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda, que le agradecemos su presencia aquí en este evento. Los dejo entonces con el panel. Este panel se propone resaltar la interdisciplinariedad del conocimiento y la vinculación de la ciencia, la política y la educación. Vamos a tener panelistas como el doctor Napolias Burgos, quien es doctor en filosofía de la Universidad Javeriana, es especializado en lingüística y dialectología hispanoamericanas del Instituto Carlos Cuervo de Bogotá. Ha sido ponente en diversos eventos académicos de carácter nacional e internacional, autor, entre otros libros, de la lógica de las ciencias sociales según Karl Popper, lecciones elementales de filosofía y teoría de la educación según el racionalismo crítico, bases epistemológicas y teoría sociopolítica. También ha sido autor de diversos artículos y ha participado como par académico del Consejo Nacional de Acreditación. Actualmente ejerce el cargo de coordinador del área de pedagogía de la Escuela de Filosofía y Humanidades. Es director del Grupo de Investigación Mundo 3 y docente de la Universidad Sergio Arboleda. A continuación tenemos al profesor Diego Andrés Moreno, quien es aspirante a magíster en filosofía de la Universidad Javeriana, es físico de la Universidad de los Andes, tiene algunos estudios en matemáticas y ha sido docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de la Universidad de los Andes, y actualmente es docente investigador y miembro del Grupo de Investigación Mundo 3 de la Escuela de Filosofía y Humanidades en la Universidad José de Arboleda. Tenemos también al ingeniero Raúl Andrés Joya, quien es magíster y especialista en docencia e investigación universitaria de la Universidad Sergio Arboleda. Tiene una especialización en astronomía en la Universidad Nacional, es ingeniero mecánico de la Universidad de América y es director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda. Ha sido director del proyecto del primer satélite colombiano, Ecosatélite Libertad 1. Ha sido, fue vicepresidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, director del Grupo de Investigación Colombia en órbita, presidente de la Red de Astronomía de Colombia, RAC, de 2003 y 2004, expresidente de la Asociación de Astrónomos Autodidactas de Colombia y asesor de la Comisión Colombiana del Espacio. Ha sido docente de astronomía en la Universidad de La Salle, en la Universidad Nacional y en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Además, es fundador y realizador del Festival de Astronomía en Villa de Leyva. Finalmente tenemos al profesor Reinaldo Núñez, quien es magíster especialista en docencia e investigación universitaria de la Universidad Sergio Arboleda, licenciado en matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Ha participado como ponente y organizador de diferentes eventos académicos, autor y coautor de diversos libros, entre otros Fundamentos de Matemáticas, Álgebra Lineal con aplicaciones y Cálculo con aplicaciones. Ha sido docente de la Universidad Sergio Arboleda, de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Externada. Actualmente se desempeña como decano de la Escuela de Matemáticas de nuestra universidad. Entonces, bienvenidos al panel. La sesión de preguntas se desarrolla al final. Muchas gracias. Tal como está anunciado, este panel gira en torno al impacto de las ciencias en el campo de la educación. Y los puntos que vamos a abordar básicamente son una presentación muy esquemática del proyecto de teoría de educación según el racionalismo crítico, luego un tema relacionado con la aplicabilidad de la lógica y de las matemáticas a la realidad. Luego comentar o exponer brevemente la experiencia que tiene la Universidad Sergio Arboleda con el satélite Libertad 1. Me llamó mucho la atención que en el día de ayer se abordara un tema bastante afín al tema que se va a desarrollar en el día de hoy. Y finalmente abordaremos el tema de la relación que hay entre las matemáticas y la educación. Son solamente tres disciplinas, entre otras muchas, que tienen que ver con el sector educativo. En lo que se refiere al proyecto Teoría de la Educación
según el racionalismo crítico, tal como se anunciaba al principio, es una responsabilidad que tiene el grupo de investigación Mundo 3. Este grupo pertenece a la Escuela de Filosofía y Humanidades y actualmente se dedica al campo de la filosofía de la educación y como perspectiva así inmediata se orienta hacia el campo de la epistemología, digamos, en general. ¿Quién es Karl Popper? No vamos aquí a hacer una exposición de la vida y de la obra de Popper, simplemente señalar que se trata de uno de los principales exponentes de la filosofía, particularmente de la epistemología, en el siglo XX. Los elementos conceptuales más importantes, o diría yo, las líneas de su pensamiento, básicamente se pueden expresar en estos términos. En primer lugar, el rechazo de la inducción y de la verificabilidad como criterios para delimitar el campo de la ciencia. En otra oportunidad y en el encuentro de hace 2 años desarrollamos precisamente esos puntos: el problema de la inducción y el problema de la verificabilidad. La propuesta de Popper frente al rechazo de la inducción y al rechazo de la verificabilidad está constituida por conjeturas y refutaciones, dicho en pocos términos. No hay fórmulas para la creación de teorías. Se trata de un producto de la imaginación, si se quiere, como son todos los productos de la ciencia, pero que buscan dar respuesta a problemas concretos. Así surgen las teorías como respuestas para problemas previamente identificados. Quizás la nota que más le ha dado relevancia al pensamiento de Popper es la teoría de la falsabilidad, según la cual nosotros no disponemos de elementos lo suficientemente válidos, distintos de las conjeturas y de las refutaciones para poder hablar de la realidad. La realidad es bastante esquiva, no es tan fácil de aprender como en el pensamiento común y corriente, el pensamiento ordinario suele considerarse. Destaca el valor de la base empírica, o sea, no se puede construir ciencia sino mediante la confrontación de las teorías con los hechos. Y en la última parte de su pensamiento desarrolla la famosa teoría del mundo 3, según la cual distingue que además de este mundo, digamos ordinario si se quiere, que está constituido por hechos, por eventos, por las cosas que manejamos, que vemos a diario, por el mundo natural o por el mundo social, hay otro mundo que es el mundo interno, que corresponde al mundo de la conciencia, estado de conciencia. La ciencia realmente no se desenvuelve ni en el mundo de la naturaleza o en el mundo de las ciencias sociales, parece curioso un poco, ¿sí? Ni tampoco es solamente un estado de la conciencia en el sentido de que sea una cuestión de pura credibilidad, sino que la ciencia se mueve en el mundo 3, un mundo distinto del mundo de la naturaleza, del mundo social y del mundo de la conciencia, pero que puede dar razón de esos 2 primeros mundos. Defiende también la tradición crítica, sobre todo es un gran defensor de la libertad y de la democracia. Rechaza todo tipo de subjetivismo, aunque hay momentos en los cuales se ha pretendido ver en los planteamientos de algo de subjetivismo,
pero quizás la contribución más importante tiene que ver con el rechazo a toda forma de dogmatismo y especialmente a todo tipo de militarismo, de totalitarismo, que quiere manejar sobre todo las cuestiones de orden político por la vía, digamos, de la fuerza. El método que él utiliza es el método de la contrastación deductiva. También eso sé que genera algunas inquietudes o genera alguna discusión en el sentido de si la ciencia se define única y exclusivamente en términos de pura deducción. Repito, en la pasada abordamos temas de ese tipo, no tenemos suficiente tiempo para abordar eso, pero abusando de pronto de una expresión que no puede ser de uso común y corriente, él lo único que hace es utilizar una de las fórmulas de la lógica clásica, que es el modus tollendo ponens, el modus tollendo ponens, digamos, para decirlo en términos más simples, ¿sí? Yo, si afirmo los antecedentes, tengo todo el derecho para afirmar los consecuentes. Lo que no puedo es, afirmando un consecuente, sacar una conclusión del antecedente. En este caso, desde el punto de vista de la ciencia, quiere decir que con un hecho puedo yo confirmar provisionalmente las teorías, pero que con un solo hecho puedo yo refutar una teoría. Es decir, muchos hechos a favor no garantizan la verdad de la teoría, pero un solo hecho en contra sí muestra la falsedad de la misma. La tesis de Popper es que la ciencia se ha desarrollado así, es decir, mediante un proceso de refutación de teorías, quiere decir de eliminación de errores. El proyecto básicamente se desenvuelve en estos términos. Es un proyecto, que lleva ya algunos años, entre otras cosas porque hemos tenido que detenernos en la lectura, en el análisis, en el estudio de varias obras. Las dos centrales son La lógica de la investigación científica, que es una obra de epistemología, y La sociedad abierta y sus enemigos, que es una obra en la cual Popper expone su teoría política. Nuestra hipótesis es esta: el racionalismo crítico como epistemología, es decir, como teoría que explica el desarrollo del conocimiento, y como teoría sociopolítica, es decir, como teoría que nos habla de la respuesta a problemas sociales concretos que se pueden vivir, digamos, en cualquier parte. ¿Sí? Considera, digo, el racionalismo crítico considera que desde la educación que promueve, o de una educación que promueva el espíritu crítico, que promueva la contrastación, que promueva la refutabilidad, ¿sí?, que es efecto de la racionalidad, contribuye al fortalecimiento de la democracia, dicho en términos más simples. ¿Sí? Podemos construir una sociedad mejor, podemos construir una sociedad abierta si abrimos espacio para la libre discusión y para la libre confrontación, en este caso, de nuestras tesis. El objetivo, por lo tanto, es explicitar la teoría educativa contenida en los planteamientos del racionalismo crítico. Esa parte ya está consolidada, inclusive tenemos una publicación donde está esquematizada tanto la epistemología como la teoría sociopolítica. Y estamos en este momento trabajando en una segunda parte que tiene que ver ya propiamente con la teoría educativa y que tiene como esquema general, la segunda parte, cómo se entiende la educación en los
tiempos de Popper, quiero decir cómo se entiende la educación en las primeras décadas del siglo XX. Luego, qué idea se infiere en relación con el educando, en relación con el educador, en relación con la responsabilidad que el Estado tiene en esta materia, y esperamos concluir señalando cuáles son las amenazas a que está expuesto el proceso educativo o la educación, en este caso en el siglo XXI. La metodología que estamos siguiendo pues, es el estudio analítico e interpretativo de los elementos conceptuales en los dos campos en que hemos hecho referencia, y como beneficiarios pues consideramos que básicamente está en primer lugar la comunidad educativa en general. La aspiración es una teoría educativa que no sé si pretenciosamente se pueda pensar, busca superar las actuales teorías con las cuales se conduce la educación en el país y que de pronto pueda tener aplicabilidad desde el punto de vista universal. En ese sentido consideramos que los beneficiarios básicamente son la comunidad académica y particularmente la comunidad educativa, quiero decir los docentes, los alumnos, los directivos y todos aquellos que de una u otra manera tenemos que ver con ese sector. Eso sería en términos generales el proyecto. Esto empieza de esta manera. Vamos a tener una pregunta inicial y de acuerdo a ella sigue toda la exposición. ¿Son aplicables a la realidad los cálculos de la lógica y de la aritmética? De eso se trata esta ponencia. Entonces, tenemos una cita de Karl Popper, que usted la manera ahí, yo les ayudo un poco. Siempre que hablamos acerca de si nuestros enunciados tratan o no del mundo real, podemos llegar a una decisión preguntándonos a nosotros mismos si estamos o no dispuestos a aceptar una refutación empírica. Si estamos decididos, en principio, a defender nuestros enunciados frente a refutaciones. No estamos hablando de la realidad. Solo si estamos dispuestos a aceptar las refutaciones, hablamos de la realidad. Para todo aquel que tiene los resultados palpables de la ciencia en el mundo de hoy, resulta una verdad de orgullo la respuesta afirmativa a nuestra pregunta. Este documento propone dilucidar, con la ayuda del simposio Wired Calculus of Logic and Arithmetic Applicable to Reality, ofrecido por Riley Lewis Popper, de qué manera podría pensarse que no son aplicables a la realidad los cálculos de la lógica, de la aritmética y las reglas de diferencia. Se puede perfilar como principal argumento el de la idealización de matemáticas, un problema que, como sabemos, guarda estrecha relación con el llamado platonismo de las matemáticas. Todo cálculo lógico tiene como punto de partida unas reglas de inferencia, un conjunto de premisas y un conjunto de acciones. Es fácil ver cómo ningún elemento en este punto de partida, así como ninguno en el proceso ni en su meta, se relaciona necesariamente de forma alguna con la realidad. Si por ella entendemos, como lo hace Karl Popper, las cosas y los hechos descritos, por ejemplo, por los científicos e historiadores. Veamos un ejemplo que ofrece Karl Popper en este sentido. Es una cita de él. Si consideramos una proposición tal como 2 más 2 es igual a 4, se la puede aplicar a manzanas, por ejemplo, en diferentes sentidos, de los cuales solo examinaré 2. En el primero de esos sentidos, el enunciado, entre comillas, 2 manzanas más 2 manzanas igual a 4 manzanas, cierra comillas, es considerado irrefutable y lógicamente verdadero, pero no describe ningún hecho relativo a manzanas, como no los describe el enunciado, entre comillas, todas las manzanas son manzanas, cierra comillas. Como este último enunciado es una perjudicada lógica, y la única diferencia reside en que se basa no en la definición de los signos todas y el signo son, sino en determinadas definiciones de los siguientes signos, de los signos el número 2, el número 4, la igualdad, el signo más. En este caso,
podemos decir que la aplicación no es real, sino solo aparente. Que no describimos ninguna realidad, sino que afirmamos solamente que determinada manera de describir la realidad es equivalente a otra manera determinada. En relación con el ejemplo anterior, podemos ver cómo no se está aplicando ningún cálculo aritmético para describir la realidad. Solo tenemos una igualdad, donde gracias a definiciones previas de los componentes del lado izquierdo de la igualdad, podemos llegar al lado derecho de la misma, que simplemente demuestra que el signo igualdad fue usado adecuadamente en la expresión aritmética en consideración. En este ejemplo no se apela a la realidad, ni para verificar ni para refutar tal expresión. La expresión es completamente independiente de la realidad, por lo que no se aplica el cálculo aritmético a la realidad, según el sentido de aplicar en el que estamos analizando el ejemplo. Si estos cálculos, tanto lógicos como aritméticos, tuvieran que estar relacionados con la realidad, entonces deberían estar sujetos a la refutación empírica, como la cita que tenemos arriba. Tanto como lo están las teorías científicas. Las teorías científicas están sujetas a la refutación empírica. Y es fácil ver que la realidad no siempre sigue de cerca u obedece la regla de inferencia, y le tiene sin cuidado ciertos posibles axiomas lógicos de un sistema como el de la lógica proposicional, y no siempre obedece las reglas aritméticas. Entonces, si son independientes de la realidad, ¿por qué son tan importantes los principios lógicos y los cálculos aritméticos?